Palabra del Señor. Colosenses capítulo 3, los versículos 20 y 21. Y también, si pueden incluso dejar la mano allí o un lapicero, lo que usted quiera, y venga también a Efesios capítulo 6. Los versículos del 1 al 4. Entonces vamos a leer Efesios primero, entonces después pasemos rápidamente a Colosenses capítulo 3. Están todos en Efesios 6, ¿sí? Lean juntos en voz alta conmigo la palabra de Dios, comenzando en Efesios capítulo 6, los primeros 4 versículos. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 6, versículo 1, y leemos todos juntos. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Colosenses 3, versículo 20. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no desesperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Oremos. Padre Santo, gracias por tu palabra. Gracias por la fe, la convicción que tú nos has dado a nosotros, los creyentes, de que lo que acabamos de leer es palabra de Dios, palabra de Dios. Y en particular ahora, tu palabra para nosotros, los hijos y los padres. Suplicamos la presencia y la obra, la dirección de tu Espíritu con el predicador y también con los que escuchan, Señor, para que por medio de la exposición de tu palabra, tú edifiques a los tuyos, a los no tuyos le traiga vida eterna, la salvación, y bien para nosotros como hijos y como padres, para la gloria de Dios y nuestro bien, en el nombre de Cristo. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos, por supuesto. Hoy vamos a ver, hermanos, si están tomando nota, y como yo siempre le digo, yo me imagino que lo tengo mucho ustedes cansado con esto, pero yo no me voy a cansar de decírselo y de repetírselo. Deben de ser todos ustedes los que estén tomando nota. La paternidad. Así que los niños, los jóvenes, hijos, pueden respirar. No me voy a hacer énfasis en ustedes, voy a hacer énfasis en la paternidad, o sea que voy a hacer énfasis en la parte que nos corresponde a nosotros como padres. Y tanto en Efesios, la palabra que leímos, en Colosenses, aquí en Colosenses, en el versículo 20, la palabra que utiliza para decir padres, más bien habla de progenitores, o sea que se puede usar más, o se usa más bien para los padres en general. Padres, por ejemplo, los padres de Giancarlo, mi esposa y yo, ¿no? Pero en el versículo 21, cuando comienza allí el versículo 21, donde dice padres, se refiere al padre, al papá, o sea que, en otra palabra, primordialmente, esta tarea de la cual voy a hablar, de la paternidad,
la responsabilidad primordialmente es del papá, ¿no? Del padre. Tarea, dicho sea de paso, tarea a la cual es imposible. Es imposible. La tarea la cual Dios nos ha dado, hermanos, de criar hijos temerosos del Señor y que puedan amarle, ¿no? Amarle y puedan gozarse en Él. Es una tarea imposible. Por así decir, en nuestros propios recursos naturales o en nuestros recursos naturales. Pero el Señor nos ha dado todos los instrumentos necesarios para ello. Por eso, hermanos, también vamos a tener que dar cuenta. Primordialmente nosotros los padres, los papás. Y no tenemos excusa. No podemos decir, bueno, el pastor Juan Carlos me dijo que esto es una obra imposible, por lo tanto yo te lo dejé a ti, Señor. No. El Señor nos ha hecho responsables y nos ha dado todos los recursos necesarios para esta obra. Es una obra imposible en nuestros propios recursos, en nuestra propia fuerza, en nuestra propia sabiduría. Dicho sea de paso, inmediatamente ustedes pueden ver o ustedes pueden entender los días miércoles. Por ejemplo, estuvimos viendo hace 2 o 3 miércoles los versículos 18 y 19 y hablé acerca del hombre como cabeza del hogar. Hice el énfasis en ello y vuelvo y les repito, no sé si se lo dije en aquella ocasión, el ser cabeza del hogar no es una ventaja. El ser cabeza del hogar no es una ventaja, es una responsabilidad, no una ventaja, es una responsabilidad. Y una vez más, debo de calcular que nosotros como padres daremos cuenta primordialmente de la crianza de nuestros hijos, de nuestros hijos. Miren, le voy a leer parte de mi nota porque no quiero no quiero que se me olvide, o se lo quiero decir en realidad tal y como lo escribí. Los hombres primordialmente somos los responsables ante Dios de proveer 3 cosas primordialmente: guía, provisión y protección. Hacemos énfasis siempre en proveer, provisión, o sea, traer el pan, pero sin embargo muchas veces no hacemos énfasis en que nosotros tenemos que proveer guía espiritual, por supuesto, guía en todo el sentido de la palabra, pero guía, primordialmente, por supuesto, guía espiritual, provisión o pan, si usted le quiere decir, y protección, que tanto nuestras esposas como nuestros hijos necesitan. Nosotros como padres somos primordialmente los responsables de proveer guía, pan y protección. Una vez más, como ven, no es una ventaja entonces el ser cabeza del hogar, es una responsabilidad. Vengan conmigo a un pasaje en el Antiguo Testamento muy conocido. El pastor Jesús lo ha explicado en varias. Bueno, tuvo una serie en Deuteronomio capítulo 6 para ver o para comenzar a desarrollar este tema de la paternidad. Deuteronomio 6, los versículos del 4, vamos a leer del 4 al 9. Del 4 al 9. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio 6, del 4 al 9. Dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas sentándote en tu casa
y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Las atarás como una señal en la mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Una pregunta que le quiero hacer a ustedes ahora: ¿cuál es la prioridad o la primera responsabilidad de nosotros como hijos, como padres, para darles a nuestros hijos? Muchos de ustedes dirán, y bien, no, nuestra fe, transmitirle a nuestros hijos nuestra fe. No, yo no podría decir que no, que esa no sería que esa no es la responsabilidad. Por supuesto que sí, pero tenemos que ver o tratar de verlo de una manera más amplia, o yo diría como las Escrituras o Dios lo ve. La responsabilidad primordial de nosotros como padres es a pasar a nuestros hijos una cosmovisión bíblica, una cosmovisión bíblica, o una forma de ver la vida, o una forma de ver la vida tal como Dios la ve, Por supuesto, inmediatamente, hermano, ahora ustedes pueden entender por qué yo dije que el trabajo de criar a los hijos es un trabajo bien difícil, imposible, hasta cierto sentido, porque constantemente el mundo le está bombardeando a nuestros hijos constantemente, ¿no?, un worldview o una cosmovisión contraria a las Escrituras, constantemente. Y el de nosotros es promover o pasar, ¿no?, explicar, enseñar a nuestros hijos una cosmovisión de la vida según las Escrituras, por supuesto, según las Escrituras. Ahora bien, dicho sea de paso, si están tomando nota, como le dije, pueden escribir. La primera verdad que quiero compartir con usted, o declaración, es esta. ¿Cuál es el aspecto más importante de tu paternidad? Es una pregunta. Punto número 1. ¿Cuál es el aspecto más importante de tu paternidad? Y es una pregunta que quiero que ustedes me la respondan. ¿Cuál es el aspecto más importante de nuestra o de tu paternidad? A la luz de estos versículos que acabamos de leer, ¿cómo ustedes contestarían esta pregunta? A la luz de los versículos del 4 al 9, ¿cómo ustedes responderían esta pregunta? ¿Algún voluntario? Sí. Enseñarle el temor a Dios y el amor sobre todas las cosas, o el amor a Dios sobre todas las cosas. Ok, está muy bien. ¿Algún otro voluntario? Mírenlo, vamos a leer los versículos una vez más. Dice, oye, ustedes si quieren, si así desean, póngale el nombre suyo. Oye Jesús, oye Daniel, oye Virgilio. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y ahora comienza el versículo 6 a hablar de de la relación ahora nuestra, de la paternidad, en otra palabra. Y la repetirás a tus hijos. Hermanos, según el versículo 4 y el versículo 6, el aspecto más importante de nuestra paternidad es tu relación con Dios. Punto. El aspecto más importante de mi paternidad, de la crianza para con Giancarlo, Alessandra y Fabian, es mi relación con Dios. De no tener yo una buena relación con Dios, ¿cómo puedo yo transmitirle a ellos mi fe?
No solamente que cómo, pero la pregunta no es, lo más importante no es eso. Lo más importante es que la palabra de Dios nos dice a nosotros, esto, tú ama al Señor, tu Dios, con todo tu corazón. Las palabras que yo te mando hoy que estén en tu corazón, en tus mentes, atesóralas y entonces compártela, o así, compártela con tus hijos. Entonces, el aspecto más importante de nuestra paternidad, de nuestra crianza o criar a nuestros hijos, hermano, es nuestra relación con Dios. Y yo le puedo decir eso, lo mismo, con relación a nuestro matrimonio. ¿Cuál es el aspecto más necesario o más importante de mi matrimonio? Mi relación con Dios, etcétera, etcétera, etcétera. No. Entonces, padres que temen a Dios, le leo simplemente mis notas, padres que temen a Dios y se deleitan en Él, por lo general, y eso lo pueden subrayar, no tienen que escribir lo que estoy diciendo, porque si lo está escribiendo, por lo general, entre paréntesis, son los instrumentos para que sus hijos, o para llevar a sus hijos a temer y a deleitarse en el Señor. Permíteme darle una ilustración para que usted pueda no solamente entender, pero que he orado para que así como el Señor me ha puesto un peso en mi conciencia y en mi corazón de la importancia de la paternidad y gracias a Dios por su misericordia, ¿no? Porque en realidad me he sentido bastante culpable y mal, pero Dios es misericordioso. Imagínate la vida eterna de tus hijos, de uno de tus hijos o de tus hijos. Imagínate la vida eterna de tu hijo como una raya, la vida eterna de tu hijo como una raya. Su vida terrenal es un punto en esa raya, y un puntito tan pequeño que prácticamente es invisible. Ahora, imagínate dentro de la vida terrenal de tu hijo los primeros 18 años de su vida. Prácticamente ya es invisible. Padres, ese es el tiempo que Dios nos ha dado para influenciar a nuestros hijos. Yo no estoy diciendo que después de los 18 años no lo vamos a influenciar, pero después de los 10, pero primordialmente esa es la edad, ese es el tiempo, en una forma práctica de hablar que tenemos para influenciar a nuestros hijos, para que ellos vengan a temer y a deleitarse en el Señor. ¿Qué es lo que yo estoy tratando de decir? Que el tiempo es muy corto. Que Onesima Vela, usted no tiene mucho tiempo. Yo sé que ahora que le parece que no se va a acabar, que esos muchachos nunca se van a ir de la casa. Ahora le parece así, pero se lo digo por experiencia. El tiempo se va rápido. El tiempo se va rápido. Y como padres, estoy hablando ahora como padres, lo más importante para nuestras vidas son la vida de nuestros hijos. La vida de nuestros hijos. Y que ellos vengan al conocimiento de la verdad. Que ellos vengan a conocer y a temer y a deleitarse en nuestro Señor. Lo más importante. Punto. Y no tengo que dar excusa para decir eso. Como padre, lo más importante para mí es la vida de mis hijos. La vida eterna de ellos, su salud espiritual. No hay una cosa más importante. Punto. Entonces, no, pero no voy a excusarme. Ni voy a dar marcha atrás. Lo más importante para mí como padre son mis hijos. La salud espiritual de ellos. Punto. Número 2. Dios no está hablando. Dios no es nos, sino N-O, no.
está hablando primordialmente de intrusión, coma. Ahora le digo el resto de la oración. Dios no está hablando primordialmente de instrucción. Muchos de nosotros leemos estos versículos, ¿no? Sobre todo del 1 al 9, y que vemos instrucciones que le debemos de dar a nuestros hijos. Pero yo no veo aquí que primordialmente está hablando las escrituras de instrucción. Si quiere terminar la oración, Dios no está hablando primordialmente de instrucción, coma, sino de relación. Hermanos, Dios está hablando aquí primordialmente de una relación. Estas palabras que yo te mando a ti hoy estarán contigo. Me amarás con toda tu mente, con todo tu corazón. Vamos a tener una relación conmigo primero, para que entonces tú aprendas a temer y a deleitarte en mí y en este entonces medio ambiente o en este círculo o en este contexto. Entonces tú vas a compartir esta relación que tú tienes conmigo con tus hijos. Además, ¿no lo ven? Al acostarte, al levantarte, al ir por el camino, a estar en la cena. Una relación, que así como tú tienes una relación, debes desarrollar una relación con Dios por medio de su palabra, ¿no? Donde tú aprendes a amarle más y más, y a temerle más y más, y a deleitarte en él más y más, aprendiendo de su palabra. Según tú vayas creciendo en esa relación, crece en esa relación con tus hijos. Si no, le estaríamos pasando simplemente una religión a nuestros hijos. Una religión tipo farisea, ¿no? De reglas e instrucciones. Y dicho sea de paso, por eso, en esa relación, cuando él habla estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte, cuando te levantes, etcétera, etcétera, todo el tiempo en esta relación. Por eso, hermano, no se trata de predicar el evangelio o dile el evangelio, no, pásale una cosmovisión bíblica a él, no, de todas las áreas de la vida, dile lo que Dios dice. Dios nos ha hablado, hermanos, en las escrituras. Dios, nuestro Dios, uno es. ¿Sabe lo que quiere decir esto en una forma? Es el Dios de las escrituras. Oye, iglesia de Boca Ratón, nuestro Dios uno es el Dios de las escrituras. Es el Dios de las escrituras. Y el Dios de las escrituras, en ellas nos ha dicho la verdad acerca de la economía, acerca de la crianza de los niños, acerca de la política, acerca de la intimidad sexual, acerca de las religiones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo Dios ve las religiones? Díceselo a tu hijo. Mira lo que la palabra de Dios dice acerca de las personas religiosas. Usted tiene hijo que es religioso, qué sé yo, testigo de Jehová, adventista, mormón, católico o lo que sea. No se alegre y diga, wow, mi hijo ama, adora al Señor, sirve al Señor. ¿Cómo ve Dios la religión? Y eso debe ser nuestro sentir y nuestra enseñanza para nuestros hijos, que ellos lleguen a tener una relación viva, ¿no? con el Señor Jesucristo, o con el Dios de las Escrituras por medio del Señor Jesucristo. Y nos debe de ver a nosotros crecer en el temor, ¿no? En obediencia, en amor, en el temor, en obediencia y en el deleite a Dios. Nuestros hijos deben de ver que nosotros nos deleitamos en Dios, que nosotros nos deleitamos en venir a la congregación, que nosotros nos deleitamos en leer las escrituras, que nosotros nos deleitamos en compartir el evangelio, ¿no? Miren, hermanos, número 3. Los padres tienen autoridad dada por Dios sobre sus hijos. Versículo 20. Regresando a Colosenses, por favor. Los padres tienen autoridad dada por Dios sobre sus hijos. Regresando conmigo, por favor, a Colosenses 3, versículo 20.
Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque eso agrada al Señor. No hace poco, le comentaba yo a Daniel en el trabajo, el caso de una jovencita, ella tiene 47 años. Para algunos de ustedes es una niña, ¿no? Para mí es una joven, de 48 años. Tiene una hija de 16 años, va a cumplir 17, y tiene un problema en el hogar de que la hija quiere hacer lo que ella quiera, y llegar y salir donde quiera, cuando ella quiera, llegar a la hora que ella quiera, etcétera, etcétera, etcétera. Y estaban almorzando, yo estaba poniendo ropa a lavar, uniforme a lavar, ellos estaban hablando de ello, la madre no estaba ahí, y dice, oye, fulanita, no voy a decir el nombre, no importa, fulanita tiene problemas con su hija. Entonces yo, de entremetido, a veces, Señor, pero bueno, me viro y le digo, sí, porque ella quiere hacer lo que ella quiere. Y casi me brincan y me dicen, pero ella tiene 16 años, casi 17. Ella está ya para ir a la universidad. Por supuesto que ella ya tiene la libertad de hacer lo que ella quiere. Y pusieron de excusa o razonamiento. ¿Y cuando ella se vaya a la universidad, no va a tener acaso la libertad de ir y venir con quien quiera y como quiera, etcétera, etcétera, etcétera? Y ellos, dicho sea de paso, no me contestaron a mí así. Ellos siguieron comentando entre ellas así. Una que dice conoce a Dios, católica, otra evangélica que confiesa conocer al Señor Jesucristo, y la otra evangélica, ella quedó sin decir nada, porque es una señora temerosa del Señor. Pero una señora católica y otra que dice ser evangélica opinan así. Y esto es como el mundo opina. Esto es la cosmovisión según el mundo. Según el mundo, ¿no? Oh, no, si tu hijo quiere droga, es su decisión. Si quiere intimidad sexual, es su decisión. Total, lo va a hacer. Ayúdalo tú a protegerlo. Dale a la mujer pastilla o al hombre, ustedes saben. Las palabras me dan hasta vergüenza repetirlas. Y la idea me da asco. Si su hijo, su hija, no, si él se siente hombre y es mujer, no importa, apóyalo. Todas estas ideas, ustedes ven, hermanos, mientras más hablamos cómo debemos de pasar a nuestros hijos una cosmovisión bíblica. No es solamente, ¿cómo le digo? Explicarle el evangelio. Es una tarea, por eso yo dije al principio, imposible incluso. Es una tarea ardua. Es una tarea, y ojo, y en Deuteronomio los primeros versículos le habla a ustedes, abuelos. ¿O no? Por supuesto que sí. O sea, ya yo salí de... No, usted tiene nietos. Usted es un joven que no tiene hijos, usted va a tener hijos, si el Señor se lo permite. O sea, esto no es para los padres solamente, esto es para todos ustedes. Entonces los padres tienen autoridad dada por Dios sobre sus hijos. Cuando yo tenía 20 y pico de años, le dije, juré que no le iba a decir esto a ustedes. Me ganó el deseo más que la voluntad, si eso es posible. Miren, cuando yo tenía 20 y pico de años, me retiré a vivir a Santo Domingo. Y ya yo estaba acostumbrado a vivir en mi casa, soltero.
Y Marcos estaba diciendo, ay Señor, que no hable de mí, que no hable de mí. Con Marcos y con Daniel, imagínense, los tres chiflados. Por supuesto no conocíamos de Dios, yo no conocía de Dios. Y yo estoy acostumbrado y llego a la casa de mi abuela y yo al contrario, yo ayudaba prácticamente con el dinero de la comida, porque mi abuela, a pesar que tenía mucho más dinero que yo, pero por honrar la memoria de ella no le voy a decir nada, le hago seña nada más. Y un día me dio tarde en la carretera, lejos del pueblecito donde vivíamos, de la casa, y al otro día yo llegué con mi cara fresca, como dicen algunos, ¿no? Y voy entrando y voy pasando así ya prácticamente para la terraza que estaba en la parte de atrás, y de momento yo siento ¡pam! Un golpe y me viro y mi abuela con un palo de escoba. Y me dice, sinvergüenza, ¿cómo se le ocurre? Mientras usted vive en esta casa, bajo mi techo, usted tiene que someterse a las reglas mías. Y a esta casa usted viene a dormir mientras usted viva aquí. Yo no le estoy diciendo, ni le estoy enseñando, padres, que le caigan a palo a sus hijos. Yo le estoy demostrando solamente o ilustrando el cambio radical del pensamiento de la sociedad norteamericana hoy en día a la cultura, ¿no? Y la crianza de los hijos en aquel entonces. Mi abuela, un hombre ya a palo. Y me decía, en este hogar, en mi casa, mientras usted vive aquí, usted se somete a mis reglas. La enseñanza es esa. Mientras nuestros hijos, no el palo. No el palo. Pero se lo dejo, no. La disciplina. Lo que cueste. Mientras mis hijos vivan en mi casa, se someten a la autoridad de sus padres. Esa autoridad es dada por Dios. Amén, hermanos. Los pobres jóvenes no dicen amén. Pero bueno, cuando ellos sean padres, ellos van a decir amén. Los padres, número 4, los padres tenemos que tener, los padres, escríbanlo también, esta le va a gustar más a los jóvenes. Ahora, jóvenes, ahora lo voy a ayudar. El resto del mensaje lo voy a ayudar. Los padres tenemos que tener mucho cuidado en ello. Mucho cuidado en ello. El texto nos dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. La palabra implica, ¿no? Exasperéis, quebrantar el espíritu, descorazonar, a provocar, irritar. Por eso en Efesios capítulo 6, en Efesios 6 dice, no provoquéis a ira o exasperar, por supuesto, ¿no? El producto de este tipo de crianza va a producir jóvenes inseguros, amargados, rebeldes y enojados con Dios y el cristianismo. El producto de una crianza así, de no llevarse de la verdad de Dios, de la palabra de Dios, de no tener cuidado, es tener hijos que van a tenerle rencor, odio o enojo al cristianismo. Imagínense si tenemos que tomar esto muy en consideración. Dicho sea de paso, quiero decir algo. No siempre es la culpa de los padres. ¿Qué me refiero? Si tienen hijos que han crecido y han desarrollado una
un enojo con Dios y con el cristianismo, no necesariamente es la culpa de ustedes. Tenemos el ejemplo de Dios el Padre. En Isaías, por ejemplo, que nos dice, crié, miren la palabra que él utiliza, crié hijos y los multipliqué la palabra es y los bendije, ¿no? Los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Dios hizo todo bien. ¿Ustedes creen? Por supuesto que sí. Pero ellos voluntariamente se rebelaron contra Dios. Y así pasa, hermanos. Nosotros podemos hacer todo bien, todo según la verdad. No en una forma perfecta, porque no hay ninguno aquí, ¿no?, que lo pueda hacer en forma perfecta, pero generalmente hablando podemos poner todos estos principios bíblicos en práctica en nuestra vida y no garantiza que nuestros hijos no van a crecer, ¿no?, siendo rebeldes o que se van a voltear, por así decir, van a comenzar a tener enojo contra el cristianismo. En Deuteronomio capítulo 1 hay otro ejemplo, etcétera, etcétera. No, hay muchos ejemplos, no muchos, pero hay bastantes ejemplos para demostrar esto. Número 5. ¿Cómo exasperamos a nuestros hijos? Y por el tiempo solamente lo voy a decir. El punto número 5 es cómo nosotros exasperamos a nuestros hijos. Sí, porque si las escrituras están diciendo, ojo, mucho cuidado, padre, con provocarlos a ira. Entonces tenemos que hacernos la pregunta, ¿cómo nosotros los provocamos a ira para no hacerlo? Amén. Por supuesto. No, letra A, porque el 5, entonces letra A, la palabra hipocresía. ¿Qué quiere decir eso? Siendo hipócritas. Exasperamos a nuestros hijos cuando somos hipócritas. Si usted viene aquí a la congregación y sus hijos dicen, pero mami no le habla así a papi en su casa, mami se lo come cada vez que le habla, y aquí, mírenla, hasta Señor le dice, ¿no? Ellos van a pensar, bueno, esto del cristianismo es una hipocresía, ¿sí o no? Por supuesto, y le puedo dar ejemplo tras ejemplo. Mira, papi, wow, un modelo. En mi casa no hay quien le hable a ese hombre. Llega cansado y no hay quien le hable, ¿no? En la iglesia, hijito. En la casa, muchacho de la porra, pero no ve que yo estoy cansado. Hipocresía. La segunda, o letra B, que es prima hermana de esta, integridad. Integridad. Lo que quiero decir con integridad es, vive lo que dice es la verdad, la palabra de Dios. Si tú la vives, si tú la practicas, si tú no la practicas, va a desarrollar en tu hijo o esta prácticamente hipocresía, pero esta falta de integridad de tú poner en práctica la Biblia, va a desarrollar en tu hijo, ¿no?, un mal espiritual. Por supuesto que sí, ¿no? El ejemplo clásico es que ustedes están hartos, por así decir, de cansados de escucharlo, cuando te llaman a tu casa, ¿no?, y mami, para ti, o quién es, ustedes saben lo que yo les quiero decir, ¿verdad? Dile que no estoy aquí. En otra palabra, miente, ¿no? Y pero por otro lado, hijo mío, no hables mentira a tus padres. La Biblia no quiere que tú hables mentira. Pero sin embargo, lo practican tú, ¿no? Es un ejemplo, simplemente, pero integridad en todo el sentido, en todo lo que tú dices que es la palabra de Dios, lo vive. La letra C sería, ¿verdad? Estoy A, B, C, ok. Sobreprotegiéndolos. ¿Qué quiero decir eso? En no darle libertad a nuestros hijos. Sobre todo ya cuando son teenagers. Bueno, mientras mayor es, ¿no?, más libertad le debemos de dar. Por eso es tan importante comenzar, hermanos, a orar por ellos y a que ellos desarrollen
una relación verdadera con el Señor Jesucristo mientras están chiquitos. Mientras van creciendo, tenemos que darle más y más libertad. No puede tener el niño ya, o el joven, 15, 16, 17 años, y uno no le da ninguna libertad. Mami, quiero ir no. Mami, no. No. Y el pobre niño no ha pedido permiso, ya, no. Hay que darle libertad mientras van creciendo. Amén, jóvenes. Para el récord, además, no lo voy a repetir. Amén. Amén, porque es verdad. Porque es verdad. No, miren, también la otra cara de esta moneda es, por supuesto, es no dándoles a ellos, por supuesto, o falta de disciplina o de estándar. Falta de disciplina, sí, yo creo que sí. A, B, C, sobreprotegiéndolos, o sea, no dándoles ninguna libertad. El D entonces sería, ¿no?, falta de disciplina o estándar. Nunca lo disciplina, no hay un estándar para él, no concreta o clara para seguir. Entonces va a provocar en el hijo, entre otras cosas, inseguridad y falta de amor. ¿Por qué? Porque la Biblia enseña que el padre que no disciplina no ama al hijo. Y si tú no lo disciplinas, dices, hijo mío, no, así, esto es lo que yo espero de ti. Y te voy a disciplinar, hijo mío, si tú me falta aquí o acá. Tú lo dejas así, el hijo va a crecer pensando que en realidad tú no lo amas. Y súper inseguro, etcétera, etcétera, etcétera. Pero por el tiempo vamos a la D, ¿verdad? Ok, sí, sí, la última, que sería mostrando favoritismo. Mostrando favoritismo. Yo no creo que eso necesite explicación, ¿no? Pero como quiera la voy a dar. Una oración. Segundos. Tiene 3 hijos, tiene 4, tiene 5. No le ría la gracia a uno y el otro nada más de se para. No te puede parar. O sea, un ejemplo de cualquier cosita está pesado, te cae. Y con uno todo lo que hace, ¡ay, qué lindo! Favoritismo. Ustedes entienden. Críalos, trátalos a todos por igual. El tener a uno o a dos o 3, qué sé yo, como favoritos y al otro no, ¿qué ustedes creen que va a producir eso en el corazón de ese joven? Rencor, odio, celo, envidia, cólera, nada bueno. Inseguridad, nada bueno. Nada bueno, y eso está muy, muy mal. Así es una de las formas que nosotros provocamos a ira a nuestros hijos. ¿Cómo están los ánimos? ¿Están ready para seguir? ¿Sí? Ok. Yo iba a seguir como quiera, pero bueno. Conclusión. Silvia, qué bueno. La conclusión es un poquito larga. No, ahora pongan conclusión. Entonces, número 1. Hoy sí. Si se quieren parar otra vez, como al principio cuando le dije parémonos, lo hice con la intención, como habíamos estado sentados ya por un tiempito, para que vuelvan a coger carga, ¿no? Número 1, rápido, no se preocupen, es una broma. O sea, la conclusión número 1. La soberanía y la responsabilidad son dos verdades paralelas. La soberanía y la responsabilidad, o sea, humana, o mía como papá, son dos verdades paralelas. ¿Por qué digo esto? Lo voy a mencionar nada más. ¿Por qué? Para que no desanimen. Por un lado, para los padres cuyos hijos ahora están en rebeldía con el Señor, le digo, la salvación
y todo, por supuesto, está bajo el control soberano de Dios. No desmaye, hermano. Hermano, no desmaye. Que nuestro Dios es soberano y nuestro Dios es bueno. Amén. Miren, les digo la responsabilidad porque no quiero tampoco que llegue a una falsa conclusión como algunos que toman promesas que no son promesas de las Escrituras. Lo toman, por ejemplo, un versículo como Proverbios 22, ¿no? Y que dice, instruye al hijo en su camino y aun cuando fuese viejo no se apartará de él. Dice, no, yo confío en la promesa del Señor. Ya yo le dije, ¿no? Ahora está rebelde, pero él va a volver, porque Dios lo promete. Pregunto, Proverbios 22, versículo 6, ¿es una promesa o un principio? Un principio, no es una promesa. No es una promesa, sobre todo los proverbios. Son principios, cosas que si hacemos, ¿no? Practicamos, por lo general van a dar X resultado. Proverbios 15:1, por ejemplo, dice, la blanda respuesta quita la ira. A ver, ¿es una promesa o un principio? Un principio. Trate eso usted. Si usted está en Walmart en la noche y sale al carro y viene, como decimos nosotros, y viene un tigre a asaltarlo, ¿no? Lleno de ira, tal vez drogado, lo que sea, y usted diga, oh, Dios promete que si ahora le digo una palabra blanda, se va a calmar la ira. Hijo mío, mira lo que seguro tú no te criaste con tu padre. Caramba, pero tú eres precioso. Te voy a tener que ir a visitar al hospital. Sí, hay una muy común, ¿sí o no? En Hechos, que dice, cree en el Señor y serás salvo tú y tu casa. ¿Es una promesa? Ahí tienen como un poquito más de temor. Lo llevé a uno un poquito más difícil. ¿Es una promesa? Yo voy a dejar el pobre pastor Jesús. ¿Es una promesa? Miren, hermanos, o sea, es una promesa en este sentido. Dios promete que si tú crees, Él promete ya que Él va a salvar a tu hijo y a tu hijo y a tu hijo. Si fuese así, entonces en el momento que una persona, yo por ejemplo, vengo a Cristo, toda mi generación va a ser salva, si es una promesa, porque Él me promete a mí, si tú crees, tu hijo va a ser salvo. Y cuando el hijo crea, Él va a decir, no, tu hijo va a ser salvo. Si es así, ninguna generación se perdería. Ningún hijo por segunda, tercera, cuarta, 1.000.000 de generaciones no se perdería. Hermano, ¿qué enseña la Biblia? ¿Qué es necesario hacer para ser salvo? Creer. Y ahí está la promesa. Si crees, serás salvo. Tú y tu casa, si crees. Como quiera, en este contexto de hecho, su casa, ¿sabe quiénes también estaban ahí en su casa? Parte de su casa. Los siervos, por ejemplo, si eran ricos. Ok, o sea, no hay tal cosa como ya Dios ha prometido que va a salvar a mi hijo por el simple hecho de que yo creí. Él tiene que creer, él tiene que arrepentirse. ¿O no? ¿O se hereda la salvación? Entonces algunos toman eso como una promesa y Dios prometió. Y tuercen promesa tras promesa. No. Una vez más, no desmaye. Pero tampoco crea simplemente Dios soberano, Él lo va a traer. Ninguna de las dos. Nosotros somos responsables. Número 2, esta se la digo, nada más se la leo, ya estoy terminando. Nosotros, padres, somos primordialmente los responsables por la salud espiritual de nuestros hijos. Pregunto, este miércoles, y todos los miércoles, pero sobre todo este miércoles, están teniendo un alcance evangelístico, ¿debemos de orar por ellos? Hermanos, vamos a orar por ellos, estamos orando por ellos.
para que el Señor lo utilice para traer a los invitados y a los que están allí que no son salvos a la salvación. Los que tienen niños aquí, como yo crié a mis hijos aquí en la Boca Christian, en la escuela cristiana de aquí, debemos de orar por los profesores para que ellos sean instrumentos de Dios para traerlos a la salvación, ¿sí o no? Por supuesto que sí. Debemos de orar por los pastores para que a la hora que prediquen, Dios les dé salvación, por supuesto que sí. Por la maestra, por supuesto que sí. Pero la prioridad, la responsabilidad primordialmente no es de ninguno de ellos. La responsabilidad primordialmente es tuya, Chago, es tuya, Jesús, es tuya, Onis, es tuya, José Luis, es tuya, Daniel, es mía. La responsabilidad primordial es mía. Y Dios le va a pedir cuenta a mí como padre, como papá. Y por último, para terminar, comienzo haciéndole una pregunta. Si la quiere escribir, la escribe, si no, no importa. ¿Cuántos pasajes en el Nuevo Testamento hablan directamente acerca de la paternidad? ¿Cuántos pasajes? No se vale si tú contestas. ¿Cuántos pasajes, escuchen bien la pregunta, directamente hablan acerca de la paternidad? Le doy dos, pero dice, ay, qué gran ayuda. Colosenses 3 y Efesios 6. ¿Verdad? Le dice, ay, gran ayuda, pastor. La pregunta es, ¿cuántos pasajes en el Nuevo Testamento directamente enseñan acerca de la paternidad? Aparte de esos dos, porque ya los tienen allí. No respondan. ¿Saben cuántos? 0. Directamente de la paternidad, 2. Colosenses 3 y Efesios 6. No hay ningún otro pasaje en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, que directamente enseñen acerca de cómo criar hijos, directamente. ¿Por qué? Es la pregunta. No comencé yo diciendo que era lo más importante. Y hay algunos de ustedes que están... Váyanse a su casa y me traen uno o dos después. Pero ahora pongan atención, por favor, nada más. ¿Saben por qué? ¿Cuál es la respuesta? Si es tan importante, ¿por qué? ¿Por qué solamente hay 2 pasajes en el Nuevo Testamento, en el Antiguo hay mucho más, pero en el Nuevo Testamento que directamente hablan acerca de la paternidad? ¿Por qué? Hermano, la respuesta es tan sencilla. ¿Por qué? Porque las Escrituras, la Biblia, no es un libro acerca de la paternidad. ¿Las Escrituras hablan acerca de la economía? Por supuesto que sí, pero las Escrituras es un libro acerca de la economía. ¿Ah? Por supuesto que no. ¿Es un manual acerca de cómo criar hijos? No. ¿Es un manual acerca de la política? Tampoco. ¿Habla de política? Por supuesto. Ustedes entienden. Las Escrituras, hermanos, primordialmente es la revelación de Dios del Evangelio. Mientras yo más estudio las Escrituras, hermano, me doy cuenta que de principio a fin las Escrituras es la revelación del Evangelio, de que el Dios creador del universo se hizo hombre, fue a una cruz a morir para redimir al pecador que se arrepiente, y se levantó al tercer día y ahora vive a la diestra de Dios el Padre, recibiendo honra, gloria y honor de todo ángeles y de todo creyente que ha pasado a la eternidad. Está allí a la diestra del Padre, recibiendo continuamente gloria y alabanza y honor, porque Él es digno, porque Él es Dios, el Creador, que se humanó, que se hizo carne, que fue a la cruz, que murió por el pecador y se levantó con poder al tercer día para salvar a todo aquel que se arrepiente, y ha prometido salvación a todo aquel que viene a Él y cree en Él y confía en Él y en Él solamente, y confiesa
ser un pecador y se arrepiente y dice, entiendo que el Señor es precioso, como estudiábamos el día miércoles, que el Señor Jesucristo es Dios, que se hizo hombre, que fue a una cruz, que murió por mí, que tomó mi pecado, que recibió la ira, el castigo de Dios en una cruz que yo me merecía y se levantó de los muertos y hoy vive y me llama hoy. Ven a mí, arrepiéntete y todos tus pecados te van a ser perdonados. Gloria a Dios, hermanos. Ese es el mensaje de la Biblia. Por más importante que yo le diga, yo no me paro aquí, lo más importante es la salvación y la crianza de mis hijos, hermanos, en el contexto de padre, pero la Biblia no se trata de un manual de crianza, la Biblia se trata de un llamado a cada uno de ustedes a que vengan y se arrepientan y crean en Él, para que Dios le perdone todos sus pecados. Gloria a Dios. La pregunta es, va una vez más a desaprovechar la oportunidad de venir a Él y decirle, Cristo, tú eres precioso, tú eres Dios, tú eres el único digno de suprema adoración, de suprema obediencia, de suprema devoción. Me rindo ante ti, perdona mis pecados, me arrepiento, entiendo que resucitaste de los muertos para asegurarme la vida eterna. Ven a Él y acéptalo como las Escrituras lo revelan. Las Escrituras es la revelación del Evangelio, de que en Cristo Jesús hay perdón de pecado. Si es así, si Dios te está llamando, y Dios te está llamando, a cada uno de ustedes, Dios lo está llamando, ven a Él y glorifícale y dale honor y gloria para el bien de tu alma eterna, para la gloria de Dios y para el gozo nuestro, en el nombre de Cristo. Amén. Padre, gracias por este tiempo, gracias por nuestros hijos. Te suplicamos en el nombre de Cristo, cuídales, bendíceles, pero sobre todo tráele a Cristo. Tráele a Cristo a cada uno de ellos. Como padres estamos dispuestos también a dar la vida misma por ellos. Oh Padre, tráelo a Cristo Jesús. Padre, te suplico también por los padres y por los abuelos y por las madres, por supuesto, sí, las abuelas, que ellos vean la prioridad de crecer en el Evangelio para compartir en sus vidas con sus hijos y sus nietos el Evangelio, y que puedan en una relación de amor y servicio compartir una cosmovisión bíblica con ellos, para el bien de ellos, para tu gloria. Danos pues entonces, Señor, la gracia, la sabiduría a nosotros mismos, que podamos entender con lo que empezamos, que lo más importante en la vida para la crianza de nuestros hijos y nietos es nuestra relación contigo por medio de tu palabra. Y es en el nombre de Dios Cristo que oramos. Amén, amén y amén. Hermanos, que el Señor le bendiga y nos vemos el día miércoles, si el Señor lo permite. Por lo demás, hermanos, si algunos de ustedes nos pueden ayudar a recoger los instrumentos.